Well, we are beginning a new series of messages from the book of James. Bueno, pues hoy vamos a empezar una nueva serie con los mensajes que están en la epístola de Santiago. No hijo de Andrew y Jess, No el hijo de Andrew Chess, pero él es hermano de Jesús, the brother of Jesus, el hermano de Jesús. hermano de Jesucristo. Sí, en la Biblia. I don't know about you, Yo no sé vosotros, but there's something about things that are pure. pero tiene algo interesante en las cosas puras. Like when you see a purebred dog, Como cuando ves un perro de raza pura. something beautiful about that. Es que hay algo bonito en ello. Or if there's something that's pure silk. O una prenda que es de seda pura. Wow, qué guay, qué bonita. Of course, we love pure air. Obviamente también nos encanta el aire fresco, puro. No como air ahora en Granada. And of course, we love pure, extra virgin olive oil. Y por supuesto también nos encanta el aceite de oliva virgen extra puro. And we love the shiny, pure gold. Y nos encanta también el oro puro resplandeciente. There's something appealing to us about something that is 100% authentic. Lo que es 100% auténtico nos atrae, nos llama. The thing is exactly as we imagine it to be. Es tal cual como nos imaginamos que es. It's exactly as it's advertised. Tal cual como se anuncia. I think we also want to be authentic. Yo creo que nosotros también aspiramos, queremos ser auténticos. We want to be the best versions of ourselves. Queremos ser la mejor versión de nosotros mismos. There's a lot of talk today in our world about our true selves. Hoy en día se habla mucho de ser nuestro verdadero yo. I always think of Pinocchio. Yo pienso en Pinocho. He really wanted to be 100% human. Él quería ser humano 100% auténtico de verdad. There's something about things that are pure. Que las cosas puras tienen algo. Today we begin the series of the book of James. Hoy comenzamos una serie sobre la epístola de Santiago. And James teaches us that the path to authenticity Y él nos enseña que el camino hacia lo auténtico is not found in ourselves, no se encuentra en nosotros mismos, but in our wholehearted devotion to Jesus. sino en una devoción de todo corazón a Jesús. James will challenge us to have a pure faith, Santiago nos va a desafiar para tener una fe pura, an authentic faith, auténtica, where our motives, en la cual nuestros motivos, our words, nuestras palabras and our deeds y obras are all congruent. sean congruentes. Now, stylistically, James is different than the other letters of the New Testament. Eso sí, estilísticamente la epístola de Santiago difiere un poco de las demás en el Nuevo Testamento. Unlike the other New Testament letters, A diferencia de estas otras cartas, he isn't focused on correcting false doctrine, esta no se centra en corregir falsa doctrina, nor is he even explaining the gospel. ni en explicar el Evangelio. It is not even just encouraging people who are facing pressure over their faith. Ni siquiera se centra en animar a los perseguidos por la fe. Instead, he is writing in the style of what we call Jewish wisdom literature. En su lugar, la epístola está escrita al estilo de lo que conocemos como los libros sapienciales judíos. It's kind of like what we see in the book of Proverbs in the Old Testament, Como en el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios. but it's a lot like Jesus' teaching on the Sermon on the Mount. Pero también comparte mucho con el Sermón de la Montaña de Jesús. Wisdom literature Los libros sapienciales emphasizes faith that is practiced, enfatizan una fe que se practica, that is lived. que se vive. As one Bible teacher put it, Como dice un biblista, the test of the truthfulness of our faith la prueba de su veracidad, de la autenticidad de la fe, has to do with how it works out in the reality of everyday life. está en cómo funciona en la realidad de la vida cotidiana. So as we travel through the book of James over the next weeks, Así pues, mientras viajamos a través del libro de Santiago esta semana, he's going to give us real examples él nos va a dar ejemplos de la vida real, of real life, auténticos de la vida and real, what it means to live our faith. sobre lo que implica vivir nuestra fe. He's going to talk to us Nos va a hablar how our commitment to Jesus sobre cómo nuestro compromiso con Jesús changes the way we act. cambia nuestra forma de obrar.
And of course, like all the New Testament letters, Y al igual que en todas las epístolas del Nuevo Testamento, the first few verses of the letter los primeros versículos introduce us to the major themes. nos presentan los temas principales. So we're going to read James chapter 1, Así que teniendo esto en cuenta, vamos a leer Santiago capítulo 1, más o menos, more or less 1 to 18. más o menos del versículo 1 al 18. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludo. Hermanos míos, consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas, pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que seáis perfectos e íntegros, sin que os falte nada. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Pasando al versículo 12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos le arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo concebido engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbres celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. James begins his book with a curious phrase. Santiago da comienzo a su carta con una frase curiosa. Consider it pure joy when you face trials. Consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas. What a strange way to begin. Vaya manera más extraña de empezar. The phrase literally means, Literalmente dice la frase, consider it true joy consideraos muy dichosos when we face trials. cuando nos enfrentemos a pruebas. The word translated prueba in Spanish, or trial in English, La palabra que se traduce como prueba o trial en inglés, in Greek can widely mean several things. en griego es más amplia. It can mean temptation, Pues significa tentación, or an exam, examen or facing difficult circumstances. o circunstancias adversas. Now, I could imagine James starting the letter this way. A ver, yo me puedo imaginar Santiago empezar diciendo, Hey, Christians, hoy cristianos, expect that you will have trials. estad atentos, pues vendrán pruebas. Or maybe this. O quizás así, Hey, Christians, hoy cristianos, we must face trials. hemos de afrontar pruebas. But James says, Pero Santiago dice consider it pure joy. que nos consideremos dichosos. I don't think James is encouraging us to be happy about suffering. No creo que Santiago nos esté animando a ser felices ante el sufrimiento. And he's not saying we should actually enjoy trials. Y tampoco dice que disfrutemos las pruebas. But what is he saying to us? Pero ¿qué nos quiere decir aquí? I know very little about the process of purifying metal, Yo no sé mucho sobre el proceso de la purificación del metal, but I love to watch the Insta Reels pero me encanta mirar los reels de Instagram when people melt down metal de gente fundiendo metal and create beautiful art or jewelry. y crean arte, joyas bonitas. So this week I wanted to learn more. Así que leyendo un poco, sobre aprender más, So I read a little bit about the process of making pure gold. así que leí para aprender un poco más sobre el proceso del oro. When gold is found, it's obviously mixed with other things, Cuando se encuentra el oro en estado natural, obviamente está mezclado con otras cosas. and it's melted down to purify it. Y entonces se funde para purificarlo. The furnace has to be at least 1,000 degrees centigrade. El horno, como mínimo, tiene que estar a 1000 grados centígrados. That's hot. Calentito, ¿eh? And at this temperature, Y a esta temperatura,
The impurities rise to the top, Las impurezas suben, but the pure thing falls to the bottom of the crucible, pero el oro puro se hunde hasta el fondo del crisol. which is an interesting word in English. Yeah, can you say it? Crucible. Ah, ya. Sí, que en inglés suena curioso, crucible. Is it means the test of our lives. Es como la prueba de nuestras vidas. The impurities are then removed, Entonces las impurezas se eliminan and what is left y lo que queda is beautiful es el precioso and useful y útil 24 karat gold. oro de 24 quilates. James explains Santiago explica that is through the trials of life, que es a través de estas pruebas de la vida, challenging experiences, experiencias desafiantes, that our faith can be proven true and made pure. cuando nuestra fe puede demostrarse como verdadera y hacerse pura. The challenges are like the smelter's furnace. Los retos de la vida son como un horno de fundición. When we pass through the challenges, Cuando pasamos por los desafíos, it's like gold passing through a fire. es como el oro que pasa por el fuego. And what comes out on the other side Y lo que sale al otro lado is more pure, es puro, more beautiful, más bello and has the stamp of authenticity. y con un sello de autenticidad. That's what we have joy about, En eso tenemos que ser dichosos. is that God can take the trials of our lives En que Dios puede tomar los desafíos, las pruebas de nuestra vida and make our faith more authentic. y hacer de nuestra fe auténtica. He says in verse 4 Como dice en el versículo 4, that if we persevere, que si perseveramos, if we have patience, si tenemos paciencia, we will become perfect, lacking nothing. llegaremos a ser perfectos sin que nos falte nada. This word perfect is very important. La palabra aquí de perfecto es clave. In fact, James will use it many times in the book. De hecho, Santiago la va a usar bastantes veces a lo largo de la carta. Perfect here means Aquí en este contexto, perfecto significa complete, completo, whole, entero, integrated, integrado, authentic. auténtico. It means we become the kind of people Significa que nos convertimos en el tipo de persona that God wants us to be que Dios quiere que seamos and that we hope to be. y el tipo que esperamos ser. So James is not asking us to enjoy the difficulties. Entonces Santiago no nos pide que disfrutemos las dificultades, He is stating the reality sino que está exponiendo la realidad, that in the world full of difficulties, que en un mundo repleto de dificultades and even in a world where there's temptation to sin, y en un mundo con tentación al pecado, in these moments, en estos momentos, these challenges can be opportunities estos desafíos pueden ser oportunidades for our faith to be refined para que nuestra fe se refine into a purer and deeper faith. y se haga más pura y más profunda. Well, most of you know I enjoy cooking. Bueno, la mayoría sabéis que a mí me gusta cocinar. I particularly love the barbecue. A mí, sobre todo, a mí me flipa la barbacoa. La ciudad de mis suegros, de mi familia, es lo mejor barbacoa en el mundo. ¿No hace falta traducir eso? Es la verdad. When I began to learn how to grill, Cuando empecé por primera vez a aprender cómo cocinar a la parrilla, I always was tempted to flip the meat too often and too soon. siempre sentía la tentación de darle la vuelta a la carne demasiado pronto y demasiadas veces. And the meat would inevitably stick to the grill. Entonces la carne irremediablemente se queda pegada a la parrilla. And then when I tried to flip it, Y cuando le intento dar la vuelta, it would tear the meat, se desgarra all the juice would leave, y se pierden todos los jugos and it would be very dry. y se queda muy seca. I had to learn to be patient. Tuve que aprender a ser paciente. Don't touch the meat. No toque la carne, Just let it be. déjala ahí. Because if you leave it on one side long enough, Porque si la deja el suficiente tiempo en un lado and the meat naturally browns, y la carne se dora naturalmente, it naturally releases from the grill, se suelta, se despega de la parrilla and all the juice is sealed inside. y el jugo se queda por dentro.
Oh, tengo hambre. Yo también, But the key is patience. La clave está en tener paciencia. To not move too fast from the fire. No apartarse demasiado rápido del fuego. James says, Como dice Santiago, let patience or perseverance work. deja que la perseverancia, la paciencia, que funcione, que haga lo suyo. James tells us simply because we experience challenges Santiago nos dice que por el simple hecho de que estemos experimentando retos, doesn't ensure that we are made pure. eso no nos asegura que seamos puros. And James says, Como dice Santiago, and in the Greek it's an imperative, y en griego está escrito en imperativo, let patience do its work. que la paciencia, deja que la paciencia termine su trabajo, He says that in verse 4. como dice en el versículo 4. What he's saying is about perseverance or patience. Lo que está haciendo referencia es a la constancia, la perseverancia. Isn't merely that it's a timing, like how long, No es una cuestión de momento, de temporalidad, but it's also about a perspective thing. sino también una cuestión de perspectiva. We may need to be patient Puede que necesitemos ser pacientes in terms of time, en cuestión de tiempo, but it also has to do with asking ourselves this: pero también tiene que ver con preguntarnos esto. God, Dios, how might you be using this experience to shape my character? ¿cómo podría usar este desafío para moldear mi carácter? How is this situation, how are you going to use it to deepen my faith? ¿Cómo vas a usar esta circunstancia para hacer de mi fe algo más profundo? It doesn't mean we don't look for solutions to problems. Esto no significa que no busquemos soluciones a nuestros problemas, It doesn't mean we don't need answers to situations. ni que busquemos respuestas a nuestras situaciones. But he is saying this: Pero sí que dice we need to give space and time in our hearts que se trata de dar espacio y tiempo en nuestros corazones for God to purify us through these trials. para que Dios nos purifique a través de estas cosas. We choose to listen and depend on the Holy Spirit in those times. Elegimos escuchar y confiar en el Espíritu Santo en estas circunstancias. And we pray, Y rogamos, Lord Jesus, Señor Jesucristo, help me to live like you in this situation. ayúdame a elegir vivir como lo harías tú en esta situación. And when we know that God meets us there in the furnace, Y sabemos que cuando Dios sale a nuestro encuentro en el horno, we don't need to live in reactionary ways no necesitamos vivir de forma reaccionaria to these trials of life. a las pruebas de la vida. And James reminds us Santiago nos recuerda that instead of merely running around in a worried frenzy, que en lugar de correr de un lado para otro preocupado, we can rest in God. podemos descansar en Dios. Because when the trials of life come, Porque cuando llegan las pruebas de la vida, when we're worried, cuando estamos preocupados, unsure about our choices, inseguros sobre nuestras elecciones, about our decisions, about our life patterns, decisiones, sobre nuestros patrones de vida, we can be so consumed by the trial podemos estar tan consumidos por la prueba that we forget God's presence. que nos olvidamos de la presencia de Dios en nuestra vida. I think that what James is saying in verses 5 and 6. Creo que eso es lo que Santiago dice en los versículos 5 y 6. Trust God is with you. Confía en que Dios está contigo. You're not alone in this. No estás solo en esto. And so he says, ask for wisdom from God. Por eso dice, pedirle a Dios sabiduría. We don't have to live as a wave tossed by the wind. No tenemos que vivir como una ola zarandeada por el viento. You don't have to live as if life's storms toss you around. No tienes que vivir como si las tormentas de la vida te sacudieran. And that's the only reality in your life. Y esa es la única realidad en tu vida. But instead, we can lean into Jesus Pero en vez de eso, podemos apoyarnos en Jesús during the trials of life. durante las propias pruebas de la vida. And he uses those to forge our faith Y estas pruebas pueden ser usadas para forjar nuestra fe, and to strengthen our souls. para fortalecer nuestras almas. Now, if we're going to have this kind of perseverance Ahora, si queremos tener este tipo de perseverancia that faces trials, que puede afrontar las pruebas, it doesn't come simply by our own willpower. no viene meramente de nuestra voluntad, ahí, No. But it comes to us sino que lo recibimos when we really know what God is like, cuando conocemos cómo es Dios de verdad, that he is trustworthy. que es de confianza. Paula, here's a story for you.
Aquí tiene una historia para ti. Vamos a hablar de baloncesto. Vamos a hablar de baloncesto. Yeah. As I've mentioned before, I played basketball in high school. Como mencioné anteriormente, yo en el instituto jugaba al baloncesto. I had several different coaches, Tuve muchos entrenadores diferentes. and some were better than others. Algunos eran mejores que otros. Mr. Glenn. El señor Glenn, Mr. Glenn. Don Glenn, He was a nice man, él era un buen hombre, but he was a bit of an unorthodox coach. pero como entrenador era un poco ortodoxo. All he ever talked about De lo único que hablaba, was we wanted to be tough. de hacernos duro. And he said that word over and over and over again. Y no paraba diciendo duro, duro. I will make you tough. Os voy a endurecer. That was his thing. Ese era su objetivo. So he created all his training exercises Así que diseñó todo su ejercicio de entrenamiento to make us tough. para hacernos duros. Now, one I remember Y uno de los que recuerdo is that we would attempt to do that simple layup. I don't know cómo se llama en español. canasta en carrera. O sea, Gracias. consistía en intentar hacer una simple canasta en carrera, But he would wait for us below the basket. pero él nos estaba esperando debajo de la canasta Go to the next one. Go to the next one. With a bag of balls. con una bolsa muy grande de pelota, This is big. muy grande. And he would just swing it at us as we were in the air. Y entonces, mientras nosotros lo acercábamos, él la lanzaba ahí por los aires. Just hit us with it. Ahí nos pegaba con eso. And he thought that would help us make us tough. Y él se cree que así nos ayudaba a endurecernos. And all I could think was, Pero yo lo único que podía pensar this is arbitrary es que esto es arbitrario and unnecessary. e innecesario. And it doesn't seem to prepare me for a game. Es que esto a mí no me prepara para un partido. All it does is make me very sore. Lo único que es que me hace daño. Turns out that Mr. Glenn Pues resulta que el señor Glenn was not really a basketball coach, en verdad no era un entrenador de baloncesto, but a wrestling coach. sino de lucha libre. Now, my better coaches Eso sí, mis mejores entrenadores were not actually easier on us. no es que fueran más facilones, They physically challenged us, nos ponían a prueba físicamente, but they used real basketball activities. pero usaban ejercicios reales de baloncesto. Our training was more like intense games. Nuestro entrenamiento se parecía más a partidos intensos, de verdad. And of course, in the middle of those exercises, Y en medio de esos ejercicios, por supuesto, they would pause and teach nos daban pausas, ofrecían consejos, and give us the skills we needed. claro, nos enseñaban las destrezas que nos hacían falta It did make us tough, y nos hizo duros. but it seemed to make sense to us. Pero claro, para nosotros esto sí tenía sentido. James really wants us to understand what God is like when we face trials. En este sentido, Santiago pone mucho énfasis. Él quiere ser muy claro para explicarnos cómo es Dios en Ja- estas circunstancias. James wants to make very clear Santiago nos recalca mucho that God is not making your life arbitrarily difficult. que Dios no nos complica la vida arbitrariamente. Immediately after he says, consider it joy, Porque es que justo después de decir que debemos considerarnos he, dichosos, he makes it absolutely clear that God is not creating difficulties él insiste muy claramente que Dios no está creando dificultades just to test your faith. simplemente para poner a prueba nuestra fe. God is not Mr. Glenn. Dios no es como el señor Glenn. James says En concreto, Santiago dice, specifically about the trials that are temptations. en específico con el énfasis de las tentaciones, They're not sent by God. que es que de ninguna manera son enviadas por Dios. For in verse 13, Que dice en el versículo 13, he says, when tempted, no one should say, que nadie al ser tentado diga, God is tempting me. es Dios quien me tienta. For God cannot be tempted by evil, Porque Dios no puede ser tentado por el mal, nor does he tempt anyone. ni tampoco tienta él a nadie. God would never tempt you to sin, Dios nunca te tentaría hacia el pecado, merely to see if you were faithful. simplemente para ver si tenías fe.
He says those kind of tests actually come from our own sinful hearts. Claro, dice que ese tipo de pruebas simplemente vienen de la naturaleza pecaminosa de nuestros corazones. What James wants to tell us is this. Pero Santiago nos quiere decir esto, God doesn't indiscriminately send evil your way. y es que Dios no manda a diestro y siniestro el mal hacia nosotros. The world is full enough of evil, El mundo ya está lleno de mal. and our hearts are full enough of evil desires. Y claro, nuestros corazones ya están lo suficientemente llenos de deseos impuros. That provide enough trials of life. Y eso es lo que ya nos da suficientes pruebas en la vida. God isn't making your life hard. Dios no te está haciendo la vida difícil. But then James also says, Pero también dice Santiago, I want you to know what God is like. quiero que sepáis cómo es Dios de verdad. He's not cruel, he's not hard, No es ni cruel, ni duro, he's not Mr. Glenn. no es el entrenador Glenn. He isn't some driver's license examiner Él no es el examinador de la autoescuela who intentionally takes you down the street que te lleva adrede por las calles where there's unusual traffic signs con un cruce, una señal ahí enrevesada. or turns that it's easy to fail. Esa donde es muy fácil suspender. God is not like that. Dios no es así. He wants us to succeed. Él quiere lo bueno para nosotros, quiere que tengamos éxito. So then James describes what God is like. Y entonces Santiago nos describe cómo es Dios. He says God gives good and perfect gifts. Dice que Dios da el bien y lo da perfectamente. What comes from God isn't trial, Lo que proviene de Dios no es la prueba, but it is good gifts. pero es la dádiva, como dice en el versículo, no, buen regalo. Twice in these opening verses, 2 veces en esta introducción, James stresses the generosity of God. Santiago resalta la generosidad de Dios. Verse 5. El versículo 5. If any of you lack wisdom, Si alguno de vosotros carece de sabiduría, do any of us lack wisdom? ¿a alguien aquí le hace falta You'll sabiduría? see. A mí sí, ¿eh? You should ask God, Pídasela a Dios. who gives generously to all without finding fault, Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. and it will be given you. Y se te dará. I love this A verse. mí me encanta este versículo. If anybody lacks wisdom, Si a alguien le gusta la sabiduría, I do. a mí me gusta. Ask God. Pedírsela a Dios. And without judgment, Y sin prejuicio, without hesitation, sin duda, He gives us the wisdom we need. Él nos concede la sabiduría que necesitamos. He isn't judging us. Él no nos juzga. He's not measuring whether we deserve it. No está midiendo a ver si lo merecemos o no. He gives us unlimited access to His wisdom. Nos da un acceso ilimitado a su sabiduría. Amen. Amén. And then in verse 17, Y en el versículo 17, every good and perfect gift is from above, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, coming down from the Father of lights. donde está el Padre que creó las lumbreras celestes. God doesn't give us temptation, Dios no nos da tentaciones, but good and perfect gifts we need to face the trials of life. sino dones perfectos y buenos que nos hacen falta para afrontar esas pruebas. This is the only place in the Bible Este es el único pasaje en toda la Biblia that describes God as the Father of lights who has no shadow. que llama al Padre el que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. God is light. Dios es luz, He is pure. es puro, He is good. es bueno, He has no dark side. no tiene lado oscuro. Just like He created the world as good, Igual que creó el mundo como algo bueno, He will continue to do good in your life. Él seguirá obrando el bien en tu vida. So James reminds us that this God is trustworthy. Por eso Santiago nos recuerda una y otra vez que Dios es de confianza, es fiable, This God is generous. es generoso. He won't. Él no can't change His generous nature to you. no va a cambiar su naturaleza generosa para con nosotros. There is no trial in life No hay prueba en la vida alguna in which God isn't working for your good. en la que Dios no esté obrando, trabajando por tu bien. Let's look at verse 12. Miremos el versículo 12. It's the key verse, I think, to James and to this opening chapter. Yo creo que este es el pasaje clave de la introducción y de la epístola entera. Blessed is the one who perseveres under trial, Dichoso el que resiste la tentación, because having stood the test, porque al salir aprobado,
the person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes les aman. So that's why James opens the letter. Y por eso empieza así la carta. Consider it joy, Consideraos dichosos, because if we are patient porque si tenemos paciencia and trust in the character of God, y tenemos plena confianza en el carácter de cómo es Dios, we will be marked authentic tendremos ese sello de autenticidad and receive the crown of life. y recibir la corona de la vida. Our faith, Nuestra fe, when we lean on God's wisdom, cuando nos apoyamos en la sabiduría de Dios, can pass through the challenges and trials of life. puede atravesar todos los desafíos y las pruebas de la vida. If you are facing a particular trial at this time, Si estás afrontando una prueba específica en estos momentos de tu vida, and I know many in here are, yo sé que muchos de los aquí presentes están afrontando esa prueba. even though sometimes it may be hard to know what exactly to do, Incluso si resulta difícil saber siquiera qué hacer, I believe God yo creo que Dios is ready and willing to give you the wisdom you need está preparado y quiere darte la sabiduría que necesitas to do the right thing para hacer lo correcto, in the right way, de manera correcta in the right time. y en el momento apropiado. Ask Him for help again, Pídele que te ayude, believing He will help you face the trials. teniendo fe en que te ayudará a afrontar esa prueba. Or maybe you're like me. O quizás eres como yo, It's difficult to demonstrate perseverance and patience que a mí me cuesta demostrar tener perseverancia, paciencia, because all my energy porque es que yo gasto toda la energía, is spent avoiding trials la gasto en evitar las or pruebas getting out of them as soon as possible. o huir de ellas lo antes posible. And I need the Lord Yo necesito al Señor to help me have space in my life, patience in my life, para tener ese espacio en la vida, esa paciencia en la vida, even discipline in my life, incluso disciplina, to ask Him in the middle of the difficulties, para en medio de toda esa dificultad pedirle, Lord, what do you want to do in me in this situation? ¿qué quieres hacer conmigo en esta situación? I need your help to fix it, Necesito tu ayuda para arreglarlo, but I also need you to do something in my own life, my own heart. pero necesito que también hagas algo en mi corazón. How do I need to grow and change? ¿Cómo necesito crecer, cambiar? And finally, for all of us, Y por último, para todos nosotros, Rigo, Rigo, I want us to have a new confidence yo quiero que tengamos una nueva confianza, that we can trust in God's wisdom and grace. que podemos depender de la sabiduría y la gracia de Dios. That we can everyone here, Que todos los que estamos aquí presentes we can become spiritually mature podemos madurar espiritualmente and deep persons y llegar a ser personas profundas with the empowerment of Jesus. con el empoderamiento de Cristo. We all can truly become wise. Todos podemos llegar a ser sabios. God can and wants to form in you Dios quiere y puede y va a formar en ti you to be the kind of person para que seas el tipo de persona that lives with such integrity que vive con una integridad and confidence in Jesus y una confianza en Jesús, that the people around you que es que la gente de tu entorno see your life, te ve la vida, they see your integrity, ve tu integridad, they see your ve authenticity, tu autenticidad and they say, I want to be like that. y dicen, yo quiero ser así. They seem to know what life is all about. Ellos parece que saben de lo que va la vida. They have a stability that I do not have. Tienen una estabilidad que a mí me falta. And I believe everyone here Yo creo que aquí todo el mundo, and this community together, en esta comunidad juntos, we can be the witness podemos ser testigos to the goodness and greatness and wisdom of Jesus de la sabiduría, la bondad, la grandeza de Jesucristo, as we become more like Him. mientras lo imitamos y llegamos a ser como Él. I want us to think about this one thing. Quiero que penséis en una cosa específica. Paul says, Como dice San Pablo, if Christ has died for us, has given His life for us, si Cristo ha dado la vida por nosotros, won't He give us freely all things? ¿no nos va a dar acaso con libertad todo? The cross La cruz is proof that God wants to give you wisdom.
Es la prueba de que Dios te quiere dar sabiduría. If he gave his life, Si dio su vida, he would give you wisdom in every situation. te dará sabiduría en cualquier situación. Would you stand together? Así que vamos a ponernos de pie.